Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Damos gracias a nuestro Dios porque estamos nuevamente el día de hoy, domingo, dándole el honor, rindiendo homenaje a nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles, hermanos, a que busquen en sus Biblias el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 14. Vamos al Antiguo Testamento y busquemos Nehemías, capítulo 4, verso 14. El día de hoy, hermanos, cerramos lo que es la serie de sermones que tratan sobre la familia. Y sabemos muy bien que el Señor ha hablado a nuestro corazón, a nuestra mente, y hoy va a concluir la palabra de nuestro Dios hablándonos acerca de Nehemías, capítulo 4, verso 14. Cuando lo tengan, me contestan con un fuerte amén. Nehemías 4, 14. Está antes de Job, antes de Esther. Ahí está Nehemías, hermanos. Nehemías capítulo 4, verso 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El tema que les vengo a compartir el día de hoy, hermanos, se tituló El llamado de recordar el pacto de Dios y la misión de defender el hogar. El llamado de recordar el pacto de Dios y la misión de defender el hogar. Durante demasiado tiempo, hermanos, la identidad del pueblo de Dios en nuestra generación ha sido distorsionada. Nos hemos acostumbrado a caminar con los hombros caídos, caracterizados por un espíritu de miedo, de desesperación y de retirada. Sin darnos cuenta, hemos prestado oídos a una teología de derrota, esa falsa doctrina que susurra que estamos condenados al fracaso cultural y que el cristiano debe conformarse con perder terreno constantemente ante el enemigo. En otras palabras, el cristiano, según esa falsa enseñanza, es un buen perdedor. Muchos dicen: ¿para qué vamos a predicar? ¿Para qué es necesario orar? ¿Para qué leer la Biblia si Cristo ya hizo todo? Es por eso que esa falsa enseñanza lleva a los cristianos a declararse, hermanos, cristianos perdedores. Pero esta mentalidad que busca comodidad en lugar de fidelidad ignora la realidad más gloriosa que hay en este universo. Dios, iglesia, gobierna absolutamente todo. Dios es soberano, Dios es el rey sobre todo. Su plan no ha sido alterado por las tinieblas de nuestra época, y su trono no ha vacilado ni un milímetro. Lo que Dios se propuso hacer en Cristo, lo hizo y lo sigue haciendo. Es por eso que nosotros como iglesia no somos como las sectas que se esconden para esperar el final. Somos, hermanos, llamados el cuerpo de Cristo. Él nos ha levantado como en esa ciudad asentada sobre un monte para alumbrar, para ser ejemplo de santidad, para ser ejemplo de vida, para ser ejemplo de una humanidad redimida y para alumbrar este mundo lleno de pecado con la luz de su verdad, con la luz de la palabra de nuestro Dios. Es por eso que el pacto de Dios en Cristo no es un refugio para cobardes. Ser cristiano, hermanos, no es ser cobarde. Ser cristiano, hermanos, es estar cimentados en aquel que ha levantado a su pueblo, en aquel que nos ha llamado sus hijos. Y es por eso que al abrir hoy el libro de Nehemías y lo que acabamos de leer en el verso 14, no nos vamos a acercar a simplemente a un hecho histórico que trata de ladrillos y cemento o piedras.
Veremos en Nehemías, hermanos, el tipo de Cristo, nuestro verdadero Salvador, nuestro verdadero Señor y nuestro verdadero Rey. Él es quien nos llama a despertar, escuche bien, de la pereza espiritual y a responder al desafío más grande que tenemos nosotros como cristianos. ¿Sabe cuál es? La misión de defender nuestro hogar. Recordar, hermanos, el pacto de Dios, pero también tener esa misión de defender nuestro hogar, nuestra familia. Ante el acoso que nos rodea, debemos escuchar esa misma voz que resonó en Jerusalén hace muchos siglos. Acordaos del Señor, que es temible y que es santo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí en tu casa. Señor, sabemos muy bien que vamos a exponer tu palabra, Padre. Venimos con toda humillación, con toda humildad, Señor, reconociendo que tú eres Dios y que nosotros somos ovejas de tu prado. Señor, bendice tu palabra. Que sea, Señor, una palabra de exhortación, pero también a la misma vez, Señor, un mensaje de esperanza, de consuelo, pero también, Padre, que tu palabra nos rete a recordar tu pacto, a defender a nuestra familia ante las hostilidades de este mundo y a ser cristianos y esa iglesia militante, Padre, que tanto tú nos llamas a ser. Padre Celestial, bendícenos con la exposición de tus palabras, aclara mi garganta, Señor, abre los ojos de mis hermanos, los oídos, abre el corazón y el entendimiento, Espíritu Santo, y quita toda distracción para que podamos estar atentos al consejo de tu palabra. No a palabras de Daniel, sino a las palabras de ti a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Padre Celestial, produzca ese fruto de crecimiento en nuestra vida. Oramos, Señor, con toda humildad y en la súplica del Espíritu Santo. Escóndenos bajo la sombra de la cruz de Cristo. Amén y amén. Para comprender, hermanos, nuestro llamado de recordar el pacto de Dios y la misión de defender nuestro hogar, debemos analizar el escenario en que se encontraba el pueblo. Nehemías no estaba en un tiempo de paz como nosotros ahora, sino estaba en un tiempo de reconstrucción del muro bajo acoso. Nehemías, hermanos, enfrentó cuatro aspectos en su vida en la reconstrucción del muro. Para los que no conocen acerca de Nehemías, les invito, hermanos, a que lean Nehemías. Si ustedes quieren saber de liderazgo cristiano, liderazgo espiritual, el libro de Nehemías es perfecto para ello. Pero debemos de leer la palabra del Señor. Nehemías, hermanos, era el copero de un rey asirio. Él escuchó cuando vinieron los hermanos desde Jerusalén, escuchó no buenas noticias. Escuchó que las familias estaban con desánimo. Escuchó que el muro de Jerusalén, de aquella muralla que daba la gloria a Dios, estaba destruida por completo. Nehemías, a ser el copero del rey, vean ustedes la posición que tenía, ser el copero del rey. Él no dijo, ay, qué bueno, se lo merecen. Él dijo, se afligió y empezó a orar y pedirle dirección al Señor para que lo enviara a Jerusalén para reconstruir el muro, para construir nuevamente esa muralla. Cuando Nehemías, a través de la misericordia del Señor, llega a Jerusalén, ve los muros todos destruidos, hermanos, él empezó a hablar. No lo hizo de primas a primeras, sino que fue a examinar. Por eso les digo, es un excelente libro de liderazgo. Examinó todos los aspectos, vio, visitó varios lugares, pero cuando vino el tiempo del Señor, él dijo, ya es tiempo de comenzar a construir los muros. Pero en medio, hermanos, de la reconstrucción del muro, Nehemías se encontró con varios enemigos alrededor de ellos. Nehemías se enfrentó a un cerco total. Los enemigos de Judá habían acorralado al pueblo por los 4 puntos cardinales. Imagínense, los samaritanos estaban al norte,
los árabes al sur, los amonitas al este y los asdoditas al oeste. Imagínense estar rodeados de enemigos, hermano, ante los puntos cardinales, pero el pueblo estaba rodeado por fuerzas hostiles que buscaban el fracaso total de la obra. Al igual que hoy, hermanos, el mundo intenta ridiculizar nuestra manera de vivir bajo la palabra de Dios, llamándonos anticuados o divisivos o divisorios. El mundo es hostil y es por eso que debemos de estar alerta. El segundo desafío que enfrentó Nehemías fue el arma de la burla. Los enemigos más prepotentes que encontró Nehemías fue Tobías y Sanbalat. Sanbalat empezó a dar preguntas retóricas diciendo: estos inútiles van a reconstruir el pueblo, estos esclavos, estos que no sirven para nada. Mientras que Tobías, imagínense lo que les decía a Tobías: si una zorra se sube en esas piedras, tarde o temprano se va a caer ese muro. Vean, hermanos, lo que se enfrentó Nehemías. Pero, al igual que hoy, el desprecio del mundo hacia la fe para hacernos sentir que nuestra labor en el hogar es inútil. El mundo nos dice lo que están haciendo con su familia, eso de orar, eso de leer la palabra, eso es algo inútil. Póngales entretenimiento. Pero vean, Nehemías también enfrentó otro problema. No solo enfrentó un cerco total de los enemigos, no solamente enfrentó, hermanos, lo que es el arma de la burla, sino que Nehemías enfrentó la amenaza de violencia. Esos enemigos no solamente se burlaban de ellos, sino que los amenazaban a muerte. Vean lo que dice los versos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Vean, hermanos, aquí lo que se enfrentó Nehemías. Es igual lo que nosotros nos estamos enfrentando, hermanos. Pero en cuarto lugar, Nehemías enfrentó el desánimo interno. Cuando las hostilidades, cuando los enemigos nos acorralan, cuando hay burlas al pueblo de Dios, acontece algo en muchos creyentes, hermanos: el desánimo interno. Vean el verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores, eso significa los que cargaban la piedra, los que cargaban el material, las fuerzas de los acarreadores, dice, se han fortalecido, se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hermanos, el cansancio, escuche bien, es la herramienta favorita del enemigo para que el cristiano abandone el muro y deje de pelear por su cultura y por su familia. El desánimo es la herramienta que usa Satanás y nuestros enemigos para que nosotros abandonemos el trabajo en nuestra familia y que hagamos caso omiso a nuestra cultura. Sin embargo, Nehemías detiene la obra por un tiempo, no por miedo, no por preocupación, sino para dar una orden vital. Y vean la orden vital, es lo que vamos a examinar el día de hoy. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, dos aspectos
para recordar el llamado de Dios acerca del pacto y también la misión de defender nuestro hogar. Si se me va la voz, hermanos, como estuve desgaleándome con los jóvenes en la escuela dominical, eso afecta, estar hablando 1 hora afecta. Pero hermanos, el Señor nos dé la fortaleza. El primer punto que quiero hablarles es afianzar el llamado de recordar el pacto de Dios. Vean lo que dice Nehemías aquí. Llama a los nobles, llama a los principales y les dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Cuando el desánimo golpea y las amenazas de la cultura parecen rodearnos, la orden de Nehemías, hermanos, no es miren sus fuerzas, no es miren sus recursos, sino que nos dice: acordaos del Señor grande y temible. Este es el corazón de la orden. No podemos pelear, hermanos, por nuestra familia si nosotros no nos acordamos del pacto de nuestro Dios. Al recordar el pacto, Nehemías no les está diciendo: llénense de nostalgia, acuérdense del Señor, cómo estaba esta muralla hace 100 años, 400 años atrás. No les dice: y lloremos. Nehemías les dice: acuérdense ahorita, ante estos enemigos, acuérdense del pacto de Dios. Acordarse, hermanos, del pacto del Señor es recordar que nuestra historia no está a la deriva. Hermanos, nuestra vida, nuestra familia no está a la deriva. Está al control de nuestro Dios. Si Dios es soberano sobre los imperios que acosaban a Nehemías, también es soberano sobre los imperios ideológicos que acosan nuestra iglesia y nuestros hogares. No sé si usted vio en esta semana pasada esa historia, hermanos, tan sorprendente en Argentina. Y ya se corrió en todo ya Latinoamérica. E incluso el día de ayer estuve viendo que en Comayagua y en La Ceiba supuestamente había una reunión de los famosos Terian. ¿Han visto, escucharon esa noticia? Aquellos que no tienen una afinidad a los perritos, sino que se sienten que son perros. Se ponen disfraces, andan como los perros. Hermano, eso es algo ridículo. Pero créanme, esas ideologías no han sorprendido a Dios, hermanos. Dios no está en su trono diciendo: ¿qué pasó? Se me fue las manos esta humanidad. No, hermanos, Dios es soberano y tarde o temprano Él va a actuar con juicio ante estas naciones paganas y perversas. Sin embargo, hermanos, tenemos miedo cuando miramos al enemigo a través de un microscopio, haciéndolo grande. Y cuando vemos a Dios delante de un telescopio invertido, vemos a Dios chiquito. Ese es el problema del miedo en nuestra vida. La gente puede pensar: ay, esos Terian nos van a acosar. No, hermanos. Como iglesia tenemos que levantarnos en contra de esas ideologías. Así como Nehemías les dijo: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Tienen miedo? Acuérdense del pacto de Dios. Acuérdense quién está de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es lo que Nehemías les recuerda, lo que dice Éxodo 14:14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vean, hermanos, nuestra responsabilidad humana. Nehemías oró al Señor, pero hay una responsabilidad humana. Nehemías puso guardia de día y de noche. Eso significa, hermanos, que Nehemías apuntaba a un Señor temible para sus enemigos, pero a un Padre amoroso para su pueblo. Por eso Nehemías les dijo: hay que poner guardia, levantémonos,
Acordémonos del pacto de Dios. No tengamos miedo a estos ejércitos de samaritanos, sino que acordémonos del pacto de Dios. Él es nuestro Padre amoroso, pero también es el Señor temible para ellos. Y hoy recordamos, hermanos, que Cristo es el león de la tribu de Judá. Él ya desarmó a los principados y a las potestades. Nuestra identidad no es la de una minoría perseguida y derrotada. No se siente usted derrotado, hermano. No, cuando se sienta desalentado, vaya a la palabra del Señor, vaya a la presencia de Dios, vayamos delante del trono de la gracia, pero no se sienta derrotado ni afligido, listo para abandonar. No, hermanos. Cuando la familia no escucha nuestro mensaje, no nos debemos de desalentar, sino que seguir en oración, seguir orando por ellos, porque estos enemigos que se han levantado en contra de nuestra familia no se han dado cuenta que quien está de nuestro lado es el Señor grande y temible. Recordar al Señor, hermanos, es recordar que su pacto nos sostiene. Cristo es el mediador de este pacto. No peleamos por la victoria, sino, escuche bien, desde la victoria de Cristo. No es que nosotros seamos aquí las joyas, sino, hermanos, peleamos porque Cristo ya venció. Y Nehemías sabía muy bien quién era su Dios. Nehemías sabía muy bien, hermanos, quién era Dios. Y él anima a este pueblo a levantarse. Afianzar entonces, hermanos, el llamado de recordar el pacto de Dios significa que antes de abrir las redes sociales desde nuestros celulares para ver qué amenazas nuevas hay para nuestra familia, debemos abrir las Escrituras para recordar quién es el dueño de la historia. Solo una iglesia que teme a Dios pierde el miedo a los hombres. Escuche bien, solo una iglesia que teme a Dios pierde el miedo a los hombres. El segundo llamado, el segundo punto, hermanos, es actuar en la misión de defender el hogar. Vean la segunda parte del versículo 14. Nehemías no solo les dice: y me levanté y le dije a los nobles: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. No se queda ahí, hermanos. Vean la orden vital de Nehemías: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La fe que Nehemías predicaba no se quedaba en el templo, se trasladaba a las grietas de los muros que protegían los hogares y las casas del pueblo de Dios, pero con la mirada puesta en Cristo. Hermanos, el llamado a actuar aquí de Nehemías, de pelear, no era una sugerencia. Nehemías no les dijo: ¿creen que podemos vencer a los enemigos? Nehemías no les dijo: quizás mañana vamos a pelear contra ellos. Nehemías no les dijo: miren, solo los varones aquí, solo los mayores de 40 van a pelear. No, les llamó al pueblo y les dijo: pelead, especialmente al sacerdote del hogar. Varones, ¿estamos peleando por nuestros hogares? ¿Estamos peleando por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras casas, por nuestras esposas? Vean la exhortación aquí que da Dios a los varones en especial, pero también a las mujeres. ¿Estamos peleando juntos en matrimonio por nuestra familia? Vean acá, hermanos, la misión de defender el hogar es que el señorío de Cristo debe estar en el centro del hogar. Debemos entender que la llamada batalla cultural no es un simple, escuche bien, no es un simple debate político.
La batalla cultural no consiste en dos partidos políticos, no consiste en estar en redes sociales, no significa estar en disputas. Es, hermanos, una guerra espiritual por el alma de nuestra descendencia. Esa es la batalla cultural. Observen a sus bebés, a los padres. Pronto esos niños van a tener 15, 20, 30. Después van a ser hasta abuelos. Pero ¿qué les van a estar enseñando a sus corazones y a sus mentes? La retirada, la cobardía. Vean lo que nos dice la palabra del Señor: y pelead por vuestras casas. Si confesamos que Cristo es el Señor, entonces su señorío debe ser defendido con celo dentro de las paredes de nuestro hogar, hermanos. Nuestra casa es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Nuestra casa es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Vean, cuando nuestros familiares están en el extranjero y tienen dificultades, ellos no van a la embajada del país. Ellos se trasladan a la embajada de donde son. ¿Por qué? Porque ahí hay protección. La familia es la embajada del reino de nuestro Dios en este mundo rebelde. Las ideologías que niegan el diseño de Dios sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la familia, no siempre entra por la puerta principal. Se filtra por las grietas del descuido familiar. No siempre, hermanos, entra por las redes sociales, entra por las grietas de los muros que hay en nuestro hogar. Por eso hay familias que están en estado, por así decirlo, hermanos, de descomposición. Por eso hay hombres que no han tomado bien el mandato masculino. Por eso hay madres que no toman en serio el llamado de ser mujer, el llamado de ser madre. Porque hemos olvidado a nuestro Dios. Pero vean, Nehemías les dice: acuérdense del pacto, acuérdense de Dios. Pero también nos dice: peleen por sus casas. Nehemías, hermanos, nos enseña que la defensa es integral. Pelear por la familia requiere que cada miembro de la casa porte la armadura del pacto. ¿Cuál es la armadura del pacto, hermanos? La instrucción bíblica, la oración constante, el testimonio de santidad. Vean, el muro es la instrucción bíblica, la guardia es la oración constante y la espada es el testimonio de la santidad. ¿Por qué? Al ver los enemigos a este pueblo armado, y ustedes pueden leer en sus casas lo que continúa, unos estaban con la espada y otros estaban poniendo ladrillos, otros estaban cargando, pero siempre, hermanos, con la espada en alto. Otros estaban con lanzas, viendo a ver si se acercaba el enemigo. Y vean, cuando el enemigo ve al ejército de Dios, al pueblo de Dios seguro, ¿saben qué hacen? Se van a la retirada. ¿Por qué? Porque están viendo a una iglesia firme, fuerte en Cristo Jesús. Están viendo a padres y madres firmes en el evangelio. Cuando los enemigos ven a una familia cristiana, huyen. Y no hay nada ni nadie, hermanos, que va a parar la obra que Dios ha hecho en su hogar, en su familia. Por eso, hermanos, estamos en contra de esa teología de derrota. Somos la iglesia militante. Debemos de orar para que la iglesia crezca, que la iglesia sea misionera, que Dios abra muchas iglesias aquí en Honduras, en países enteros, que Dios fortalezca los hogares, porque somos la iglesia militante y sabemos que cuando estemos con Cristo somos la iglesia triunfante. Amén. En un mundo, hermanos, que odia la autoridad,
que desprecia la fidelidad matrimonial y que busca borrar las distinciones creadas por Dios, construir un hogar cristiano sólido es el acto de resistencia más radical y alto que existe. Termino con esto, hermanos. La palabra de Dios nos dice algo sumamente importante. No hay batalla cultural, espiritual o familiar que Jesucristo no haya ganado desde un principio. Cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, no solo pagó por nuestros pecados a la ira del Padre, también despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos. Por lo tanto, nuestra misión no es ganar una guerra que está en duda, sino ocupar el terreno que nuestro Rey ya ha reclamado como suyo. El desafío final para nosotros, hermanos, es para los padres, madres y matrimonios. Tomemos la espada de nuestro Dios y no permitamos que el desánimo detenga la instrucción en nuestros hogares. A los jóvenes, sean como esos constructores de Jerusalén, mantengan su mirada en el gobernador que es Cristo y no cedan ante la burla. Que les digan, ay, ya te arruinaste, sos cristiano. No cedan, jóvenes, ante esas burlas. Y a toda la iglesia Dios nos dice, seamos esa ciudad sobre el monte que no puede ser escondida. Que el mundo vea en nosotros un pueblo que no teme el futuro porque conoce al dueño de la eternidad. No debemos, hermanos, rendirnos. No debemos dejar a nuestra familia desprotegida. Nuestro Dios es más grande que cualquier amenaza. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres y pelead por vuestras casas.